Bien, vamos a medir ahora la impedancia de salida de esta etapa amplificadora, la que está dentro del rectángulo. La impedancia de salida es la que nos encontramos en serie con un supuesto generador que tengo en la ideal que tengo al que equivale la salida de mi amplificador. O sea, lo que yo quiero medir es el valor de este parámetro, que en realidad es una impedancia que no existe, pero que es un equivalente. Cuando el amplificador funciona, visto desde la salida, equivale a este conjunto. Ese es su equivalente Thevenin, por decirlo de alguna forma. Un generador ideal de tensión, al que yo he llamado VOO, de tensión de output open, abierto, es decir, cuando no está conectado a nada, en serie con una impedancia de salida, output. Para medir esto necesito conectar un generador de señal en la entrada, que lo he configurado en 1 kHz y en 10 milivoltios de pico, es decir, 20 voltios pico a pico. Tengo que asegurarme de que funciona normalmente sin distorsión. Y ahora tengo que coger el osciloscopio y realizar dos medidas. Bueno, tengo aquí preparada una hoja de cálculo como antes, donde voy a ir colocando los diferentes valores. Tengo el valor de RL, que he puesto aquí, de 5K6, y estos valores son los que voy a ir anotando ahora a continuación para obtener el valor de la impedancia de salida. Mirad, primero voy a hacer lo siguiente. Voy a desconectar RL, voy a borrar este cable, y voy a conectar el osciloscopio directamente a la salida, es decir, como si lo estuviese conectando aquí, pero sin que haya nada, ninguna resistencia de carga. En estas condiciones yo mido y el osciloscopio me da una señal senoidal sin distorsión tiene una división, 2, voy a hacerlo un poquito más grande a ver si puedo. Bien, perfecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisiones y media por 500 milivoltios o por 0,5 voltios, 6,5 divisiones por 0,5 voltios me da 3,25 voltios. Bien, esta tensión es la de este generador. Es 3,25 voltios, es la señal, la tensión que yo tengo aquí, puesto que no hay nada conectado. Vale, pues ahora paro, vuelvo a colocar el circuito como lo tenía antes, conecto la resistencia de carga, aquí tengo la salida, y ahora voy a medir en el mismo punto, pero con la resistencia de carga conectada. Conecto el circuito, abro la medida, y fijaros, la señal ahora es menor que la de antes. La alineo con la cuadrícula y tengo 1, 2, 3, 4 divisiones por 500 milivoltios, o sea, tengo 2 voltios pico pico, 2 voltios pico pico, que es este valor de aquí. Fijaos, este valor de aquí, los 2 voltios, es en la malla donde aquí estaría conectada RL, como si estuviese conectada aquí RL, como si tuviese este circuito aquí conectado. Entonces, lo que he hecho ha sido medir la tensión en este punto. Vale, si yo tengo la tensión en este punto y conozco el valor de esta resistencia, puedo conocer el valor de esta intensidad, que será esta de aquí, intensidad de salida, y output, y O será el valor de tensión que acabo de medir en este punto, entre el valor de la resistencia de RL, que es este valor de aquí. Es decir, este valor de aquí es el resultado de dividir esta tensión entre el valor de resistencia. Vale. Con eso ya tengo el valor de esa intensidad, y esa intensidad pasa también por la impedancia de salida, y la tensión que habrá en la impedancia de salida será el valor que medí antes aquí, que es este valor de aquí, menos el valor que tengo ahora en la salida. Esta operación de aquí, la tensión en extremos de la resistencia, es la tensión esta menos la tensión esta, que me da 1,25. Y cuando ya tengo la tensión en extremos de la resistencia, como conozco la intensidad que la atraviesa, y O, divido este valor de tensión entre este valor de intensidad y me da ese valor, no de intensidad, sino de impedancia. Me da 3,5
kiloohmios de impedancia de salida.